Ok, el objetivo final de la clase es entender el concepto de pruebas unitarias o refrescarlo, porque de hecho fue de los últimos ítems que vimos en ATI 1 y hubo personas que tuvieron un alcance interesante dentro del proyecto. Sacrificaron un poco alcance por pruebas. Aquí es que es más o menos la dinámica en ATI 2. Vamos a tratar de, como lo he dicho en oportunidades anteriores, de negociar el alcance para poder llegarle a un tipo de prueba, que es lo que van a hacer las últimas semanas, pruebas de diferentes tipos. Hoy vamos a hacer un reto donde vamos a pensar un poquito en esas tres pruebas unitarias en base a nuestro primer feedback general para ir familiarizándonos con la parte funcional de los requisitos de proyecto, seguridad, contándonos y un área de un módulo de negocio, cómo lo pensaríamos, porque aunque las pruebas unitarias son una actividad propia del desarrollador, eh, el que tengan relevancia, como el concepto que acabamos de ver ahorita dentro del alcance de las exposiciones, relevancia es lo que le genera el valor. Es lo que le genera el valor a la misma. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un poco, vamos a ver, refrescar el concepto, la importancia y las mejores prácticas de I6 de integración continua y despliegue continuo es un concepto que vamos a repetir una y otra vez. Y de hecho, dentro de las entregas de proyecto, las últimas, desde la cuarta, que ya entregamos la primera maqueta ICD, tanto la quinta como la sexta van a tener upgrade de ICD. Porque como lo vimos y como lo hicieron en el reto número 2 es una serie de pasos, ¿no? que nos permite la automatización del despliegue y la integración, pero que también se va alimentando con cada vez que hacemos el upgrade de nuestra aplicación. Hablaremos del code review, de la optimización y de medición de resultados. Sonar es una herramienta que también he mencionado varias veces, eh, que tiene que ver con esa medición de resultados y que permite a través del IDE o de los IDE, en el caso de ustedes que están trabajando o van a trabajar ya más formalmente con Intelligent, el plugin nos permite integrarlos para pruebas caja blanca. Algunas herramientas que ya funcionan que vamos a entender un poco o verlas y son de las que van a estar utilizando ustedes a futuro con diferentes lenguajes y los desafíos. Y además hay un punto 6 que lo estoy incorporando en todas las exposiciones de la realidad de cómo nos apoyamos con inteligencia artificial. Sé que algunos están utilizando esas herramientas para los retos, sé que la van a utilizar también para las exposiciones y el problema no es no usarla, el problema es usarla sabiamente, como lo he dicho en oportunidades anteriores, es entender, leer y recuerden que la inteligencia artificial es una herramienta para apoyarnos, pero a veces no es tan inteligente, ¿ok? Entonces, en líneas generales, las pruebas unitarias son las técnicas de testing de software en que se verifican individualmente las pequeñas partes de una aplicación conocidas como una unidad. Se enfocan en funciones, en métodos, en clases y aseguran que se fun- y que, y asegurar que funcionen correctamente por sí solas. Y ahí es una de las principales, digamos, em, problemas frecuentes que se tienen cuando estamos haciendo pruebas unitarias. Muchas veces el programador por tratar de cubrir el porcentaje de prueba, se lanza pruebas que terminan siendo integrales. Las pruebas unitarias son de unidad. Entre más limpia sea la prueba, entre más segmentada sea la prueba, más útil va a ser. ¿Por qué? Porque va a ser más sencillo detectar los problemas. Aunque existen dentro de las pruebas unitarias componentes como lo veremos en la práctica, como los stop, como los mock-up, que son cuestiones que nos permiten simular ciertas capas. Una prueba donde ya tenemos una base de datos interactuando o ya tenemos varios métodos funcionando, ya deja de ser unitaria. Es una prueba de integración, ¿no? Aunque sea a nivel
de APIs y aunque sea esté dentro de mi directorio de test de mi producto. Entonces, eso es importante entenderlo. ¿En qué momento estás pisando el límite, la frontera entre que una prueba deja de ser unitaria y se convierte en una prueba modular o integral? ¿Ok? Por supuesto que la importancia es, esta es la primera, digamos, esta, además de las pruebas básicas que puede desarrollar un codificador donde está haciendo hace su código y lanza algunos test manuales. Las pruebas unitarias son lo primero que entra en la cadena de calidad del producto. Las pruebas unitarias son básicas, son fundamentales y aseguran que cada componente de la aplicación funcione correctamente. Al 100%, es una de las grandes falacias. De hecho, la certificación de ISTQB indica que es la falacia de las pruebas, de que todo está 100% probado. No es una realidad, un golpe duro, pero es así. Pero empiezan a dar el primer bloque para dar ese sello de calidad al producto. Permiten detectar errores tempranamente y facilitan el mantenimiento del código y resultan que hace que sea más ágil y sostenible. Y al final nos apoyamos en herramientas como Sonar para hacer pruebas caja blanca, para determinar la cobertura de la prueba, que la cobertura de la prueba se trata, cuántas líneas de mi código estoy testeando. Y este primer elemento, las pruebas unitarias, este primer tipo de prueba es el que desarrolla el mismo que hace el código. De hecho, te viene en base, y lo vamos a ver profundamente el día más a profundidad el día lunes, en base a empezar a hacer la prueba antes, una prueba unitaria antes de hacer el código. Es decir, pensar en cómo va a ser la firma, cuáles son los parámetros, cuál es el valor que va a recibir, antes incluso de empezar a codificar. Las pruebas unitarias nos van a resolver un montón de temas si están bien diseñadas y el programador está pensando al programar en cuál es el comportamiento del software eh, y cómo puede estar resguardado frente al proceso de ejecución si dentro de su suite de- o énfasis al programar, está pensando en cómo probarlo, ¿ok? ¿Cuáles son las mejores prácticas? TDD, tendencia del mercado, adopta el desarrollo guiado para pruebas, garantiza que cada nueva funcionalidad esté cubierta por pruebas desde el principio, es salir de la caja, programar con TDD. A mí, por ejemplo, me ha costado un poco y lo reconozco. Y todas las personas que conozco que empiezan con esta filosofía no es tan sencillo. Dentro de los semestres pasados, los estudiantes también lo reconocen, pero es una forma en que cambias el paradigma de programación. Además, por supuesto que la automatización de las pruebas unitarias para integrarlo a la integración continua, es una de las mejores prácticas que puedes tener porque precisamente si, primero, si tienes un software que te haga la verificación de tu cobertura dentro de tu IDE cuando estás programando y no te permite subir ese código a menos que tengas tus pruebas unitarias, incluso en el caso de los despliegues puedes tener un porcentaje mínimo y no permitir la subida si eso no está cumpliéndose como política. Nos va a ayudar a que entre mayor cobertura, menor probabilidad de errores. El mantenimiento de las pruebas. Si uno cambia un código, cuando tenemos pruebas unitarias, si de repente agregaste un nuevo parámetro o metiste un nuevo workflow, un ciclo, una nueva línea de trabajo, porque creaste un nuevo estatus y ese método va a recibir nuevos valores y tu prueba unitaria está resguardando contra eso, si haces algún cambio, tienes que hacer el mantenimiento de la prueba. ¿Por qué? Porque va a fallar en el momento que tú hagas esa actualización. Entonces, trabajas en par, siempre trabajas en par. Actualizas código, actualizas la prueba. ¿Qué te da eso como garantía? Si no actualizas la prueba,
Cuando se haga la ejecución de ella, va a fallar. Y eso puede pasar como prueba unitaria o como un software integrado. Entonces, evidentemente, el mantenimiento de las pruebas nos ayuda, el mantenerlas siempre al día nos ayuda como mejor práctica a que se mantenga el espíritu original de haberla creado. Utilizar patrones de diseño, aplican patrones como Singleton, como Factory, que son los mismos que aprendemos para programar en el código ya de proyecto como tal. Entonces, digamos, las pruebas unitarias y cada vez más nacen patrones. Por ejemplo, hay un software que se llama Serenity, donde ellos utilizan una arquitectura que habla de actores y de action y en base a eso se hace una estructura para poder tener el orden dentro de mi código. Entonces, es importante que nuestras pruebas también tengan buenas prácticas de desarrollo a nivel de nuestros repositorios, políticas de respaldo, de organización, a nivel de nuestro código. Esos directorios están bien específicos. De hecho, muchos frameworks ya te crean los directorios test, que respetemos los patrones, que tengamos una buena política de código limpio. Evidentemente, el aislamiento es otro factor que asegura que la prueba sea independiente y nos afecte y no dependa de otra prueba en el entorno de ejecución, porque entre siendo unitaria, probamos la última hojita dentro del árbol. Y eso, la sumatoria de esas pruebas de cada una de esas pequeñas aristas es lo que nos da que cuando vayamos a las integrales tengamos una garantía mucho mayor de calidad de nuestro software, ¿ok? Entonces, dentro de esas mejores prácticas, la automatización de pruebas unitarias es clave para mejorar la productividad, permite al agendarla dentro de herramientas como el Jenkins, como el GitAction, como incluso dentro de nuestro mismo IDE, nosotros podríamos eh, hacer la ejecución de manera manual, pero con estas herramientas automáticas, y eso nos asegura que no se introduzcan errores inesperados. TDD lo vamos a ver a profundidad el lunes, lo repito, pero es una metodología que se desarrolló primero la prueba, luego el código como tal, y en el ciclo TDD todo es como un poco, em, vuelvo y repito, salir de la caja. Tienes que hacer que la prueba falle y escribir el código. Creas la prueba, haces que falle y ese es un ciclo, pregunta de test, pregunta de examen, pregunta de parcial. ¿Cómo funciona el ciclo TDD? Refactorizas el código para cumplir el estándar de calidad, pero es un juego, es un ping-pong. Hago la prueba, hago la ejecución, me falla, refactorizo la prueba, refactorizo el código, me falla. Y ese es un juego de tres pasos que es cíclico. Y es sumamente interesante, pero a veces uno puede pensar que te va a tomar mucho más tiempo programar, cosa que realmente sí podría ser así a nivel práctico, pero que luego te va a dar una garantía importante de que basado en los requisitos tu código está resguardado porque estás pensando en todos los casos posibles, los escenarios en que tu código, por el cual tu código va a pasar al hacer la prueba antes. ¿Ok? Cuando lo vamos en la práctica va a ser mucho más, vamos a poder internalizar un poco más este concepto y esta teoría, ¿ok? La integración continua, por su lado, es un enfoque que permite el intercambio de cambios en el código de manera frecuencia automática. Esto asegura que la prueba unitaria se ejecute continuamente, detectando errores de manera proactiva y mejorando la calidad del software. Entonces, dentro de la integración continua, lo vimos en el reto número 2. ¿Cuáles son los pasos que deberíamos entonces integrar dentro de un workflow o un pipeline de integración continua? Las pruebas unitarias. Siempre, siempre va a ser una fija. Y como repetimos, las pruebas unitarias son la primera de todos los tipos de pruebas, la que hace el desarrollador. Entonces, debemos integrarlas dentro de nuestra integración continua, dentro de nuestro pipeline, de nuestros pasos para poder procesar la integración de nuestro código y garantizar la calidad de nuestro software.
¿Cuáles son las mejores prácticas? A nivel de integración continua, la práctica de desarrollo de software en que debemos siempre tener un repositorio compartido y que varias veces hacemos integración, es verificar, nos permiten verificar la construcción del software de forma automatizada. Se integra la rama donde está Carlos, David, Diego, Orimar, que es su producto. No hay conflictos de ramas. Se genera la versión de forma automática. Tenemos una serie de pruebas unitarias, se ejecutan, pasan el test OK. Perfecto, podemos integrar el despliegue. Luego de haber pasado por ello, entonces podemos decir que con la metodología del despliegue continuo, ya pasamos los primeros pasos de calidad y ya pasamos a la fase para llevarlo a el entorno, que puede ser producción, que puede ser staging, que puede ser incluso un ambiente previo de QA donde alguien hace pruebas adicionales y otro tipo de pruebas automatizadas. Em, Evidentemente, si esto se automatiza a nivel de esta integración, tanto en el despliegue como como en la integración de forma continua, es la mejor práctica que podemos tener y el despliegue aún. ¿Cuáles son los factores más importantes? A ver, recordemos la rapidez, ¿no? La velocidad para poder hacer ese despliegue. ¿Ok? Nos va a ayudar a detectar de forma temprana los problemas si aplicamos esta práctica. Entonces, fíjense, es como que cada uno de estos elementos es una parte del rompecabezas. TDD, pruebas unitarias, integración continua, despliegue continuo, pipeline. ¿A qué nos lleva? A un a un gran rompecabezas que si armamos y ponemos todas las piezas de manera adecuada, aplicando esas mejores prácticas, nos van a llevar a optimizar la calidad de nuestro producto y a mejorar los tiempos de respuestas en los entregables. ¿Ok? Code review. A ver, ¿a qué suena? Esta es una práctica muy común dentro del mercado. Dentro de las pruebas unitarias, eh, además de que existen herramientas automáticas que nos dicen, mira, cuál cobertura tengo de mis líneas de código para poder entregar este software, tengo un 80% de cobertura, un 20% de cobertura, está el code review como punto adicional. ¿Por qué se hace el code review? El code review es una práctica que permite complementar las pruebas unitarias y permite identificar problemas potenciales y mejoras de calidad del código. Por lo que les decía, muchas veces los desarrolladores pueden tener una cobertura que pasan las herramientas automáticas como Sonar, diciendo que tienen una buena cobertura, pero resulta que esa prueba unitaria es una mega prueba integral modular que tiene varias capas y que realmente no cumple con la esencia de lo que es una prueba unitaria. Las revisiones regulares de código son procesos que en desarrollo ayudan a mantener la calidad de estas pruebas unitarias, es decir, la calidad de la prueba unitaria. Porque la prueba unitaria nos ayuda a tener la garantía de la calidad de nuestro software, de nuestro producto, pero también debemos darle garantía a que esa prueba sea de calidad, que tenga esencia, que tenga relevancia. Generalmente, ¿cómo se trabaja esto? A nivel de los de los pull requests o cuando mira, yo hago una solicitud de que voy montar algo en alguna de las ramas del producto, desde mi rama de programador, lo voy a montar en la rama de Bell para que pase certificación. Se requiere una aprobación, en muchos casos se requiere aprobación para hacer ese merge. Y hay alguien que es el que da la aprobación, que generalmente el equipo está integrado por gente junior, por gente de cierta especialización, a gente de QA, un DevOps y un líder de desarrollo. Ese líder de desarrollo hace la evaluación basada en su experiencia y dice, no, esta prueba, a esto le falta prueba. Así como pueden chequear el código, pueden chequear estas pruebas unitarias. Y de eso va, ¿no? Es la revisión de mi código por parte de un tercero. A veces esto puede ser algo susceptible porque no a todos nos gusta que nos hagan estas revisiones, pero esto es una prueba caja blanca, ¿no? Una prueba de código y es una muy, muy buena práctica.
Y se aprende mucho cuando, oye, te recomendaría, de repente no utilices un map, sino utilizas un hash y de repente mira, ¿por qué no divides esta función en varias funciones para que puedas hacer una prueba unitaria más limpia? Entonces, allí es el valor de este tipo de práctica y es muy popular y es muy útil, lo sé por experiencia. Ahora bien, así como hay refactories de código para, en TDD se trata de eso, de aprender a hacer refactorizaciones. Lo mismo sucede con las pruebas unitarias. Para utilizar las pruebas unitarias se pueden aplicar diversas estrategias como priorizar la prueba más crítica, la reducción de dependencia y adicional la revisión del código, ¿no? De la prueba como tal, de ese código. Y la optimización ayuda a que esa prueba siga siendo pertinente, a mantenerla siempre viva y además, así como el código, como que puedo tener to-dos por allí de que, esto lo pude haber mejorado. Ahorita tengo que entregar, pero vamos a poner este to-do porque que pretendo luego hacer un refactory acá. El refactory es algo que debe ser menos doloroso de lo que creemos, porque muchas veces un producto no está 100% terminado, funciona, pero no está 100% terminado porque no está óptimo todas las líneas de código que tenemos ahí y o nos percatamos luego cuando aprendemos cosas nuevas. Y por eso también esta fase de investigación de pruebas de concepto versus el desarrollo como tal forman parte de ese aprendizaje. Muchas veces vemos en una prueba de concepto, esto funciona así, esta librería, acá. Y cuando vamos al desarrollo, que lo metemos en el producto, nos damos cuenta, pero pudimos mejorarlo de esta manera. Entonces, nunca se nunca se estresen o sean reacios a que los procesos de optimización o refactorización de código pueden ser una necesidad y permítanselo cuando es necesario, incluso dentro de su planificación, siempre es importante tener una fase de optimización o estabilización de los componentes que se desarrollan. Y eso incluye la optimización de nuestro alcance de prueba y de nuestras pruebas ya desarrolladas, ¿ok? Porque las pruebas también se desarrollan. Sobre las mejores prácticas y la medición de los resultados, bueno, si no lo medimos, entonces, digamos, ¿cuál es la utilidad? Si hacemos pruebas, pero después no revisamos los resultados, no estamos cumpliendo el objetivo completo. El monitoreo y la medición forman parte esencial del proceso de la creación de pruebas unitarias. Es crucial medir los resultados de las pruebas unitarias para valorar su efectividad y utilizar métricas como cobertura de prueba, tiempo de ejecución y tasa de errores que pueden proporcionar información valiosa para mejorar las pruebas. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de Ensonar, que es una de las herramientas que les comento que tiene plugin con que pueden bajarse de IntelliJ y que también pueden configurar a nivel de un servidor de producción de hecho, hay métricas que se establecen por el equipo para determinar la calidad. Cuando está algo done. Bueno, algo está done cuando mi cobertura, primero cuando cumple con los criterios de aceptación, cuando ya generé mi release note, cuando ya paso por QA y no tengo ningún issue pendiente. Y otra métrica que podríamos utilizar es cuando la cobertura de las pruebas está en un 80%. O cuando al pasar por sonar no hay ni un solo bug asociado a vulnerabilidades dentro del software a nivel de seguridad. Entonces, esas métricas nos ayudan a entender, a leer en dónde estamos a nivel de la calidad. A ver, aquí todos tenemos claro qué es la cobertura. Lo vimos un poquito en el semestre pasado, lo vimos un poquito en las primeras clases. A ver, ¿quién me escribe por aquí? ¿Qué es cobertura para ustedes? ¿Qué significa la cobertura de la prueba? Les leo. Un minuto de break. A ver, a ver. Mientras les leo, vale recalcar que Sonar Q o Sonar es una plataforma de análisis de código estático, ¿ok? Caja blanca, que cubre las funcionalidades, exactamente. Ese es como el concepto básico, que porcentaje de que cubre las funcionalidades, otro lo hablan por líneas de código, de hecho la evaluación que hace Sonar es por líneas de código
y verifica errores de calidad, vulnerabilidades de seguridad, código espagueti, el smell de tu código. Además que el sonar también te permite generar, digamos, vamos a ver, usemos un término, salud, la salud de tu proyecto, porque a largo plazo te va dando tips de cosas que puedes mejorar, que pueden ser no críticas y que tú puedes tener allí como para que, ¿ok? El porcentaje, como dice Diego, exacto. Ese es el concepto general, Diego, un positivo. Tenemos entendido que la cobertura se refiere a qué tantas unidades tienes de la prueba. Exactamente. Entonces, si tengo 1000 métodos, 100 métodos, y de esos 100 métodos estoy probando con pruebas unitarias 80, tengo un 80% de cobertura. Pero a veces no es tan fácil de leer de esa manera tan lineal. Entonces, el sonar te ayuda con eso. Utiliza los datos de la cobertura de las pruebas unitarias generados por otras herramientas como el Jacob de Java o el Istanbul para JavaScript. Y esos datos se integran con SonarQube y se muestran en el informe de análisis. Lo primero que hay que hacer, evidentemente, para que esto nos ayude es configurar la herramienta y tienes que asegurarte que tu proyecto te genere el informe de esas pruebas unitarias. De hecho, solamente si mal no recuerdo, con IntelliJ, solamente cuando tú estás haciendo el commit y tienes el plugin montado y activado, ya automáticamente te genera un pequeño informe dentro de tu IDE donde te indica este código tiene esta cobertura. Em, Incluso cuando haces la subida, te hace la ejecución de las pruebas automáticas que ya están. Entonces, imagínense lo poderoso, lo valioso, lo cómodo que puede ser herramientas como el SonarQube, que además te ofrece una vista centralizada de la cobertura y otras métricas de calidad. Y además que te permite también, si tú, por ejemplo, lo estás ejecutando de manera continua, te permite determinar y rastrear la evolución de ese código. Digamos, bueno, empecé con el 10%, voy por el 20, voy por el 30%. Y recuerden, cada vez que estamos codificando, incluyendo nuevas líneas de código, la cobertura, si no agregamos nuevas pruebas unitarias, va a disminuir. Entonces, el mantener la métrica a nivel histórico también es algo que nos puede ayudar la herramienta. Más que se integra fácilmente con lo que es la integración continua y el despliegue continuo, porque tanto lo puedes configurar de manera local dentro de tu IDE como dentro de un Jenkins para poder hacer los despliegues a producción o a tus espacios staging y QA. ¿Ok? Pero bien, hablamos de Sonar. Herramientas que pueden facilitar la realización de pruebas unitarias, ofreciendo funcionalidades avanzadas que permiten a los desarrolladores escribir y ejecutar pruebas de maneras más eficientes y efectivas. Pero está Sonar desde el punto de vista de monitoreador de la prueba. ¿Ok? Él te las ejecuta, él te hace las métricas, él te ayuda a mantener el historial. Pero según el tipo de pruebas, algunas herramientas están enfocadas en pruebas unitarias. Entonces, por ejemplo, y además también en un lenguaje, digamos, en un lenguaje recomendado. Algunas combinan soporte de mocks y de stop, que son fundamentales para las pruebas unitarias porque no siempre puedes emular un dato de manera, un atributo o datos em, que son básicos, ¿no? Según el tipo. A veces necesitas hacer mockup porque tienes que emular estructuras un poco más complejas. Entonces, por eso es fundamental. Hay herramientas como Jest, como Mocha, que permiten simular incluso dependencias externas. Esas herramientas también manejan lo que es la cobertura de código y ofrecen informes de cobertura para que está siendo testeada. Y cuando evaluamos una herramienta para pruebas unitarias, aparte de la compatibilidad con el framework o con el lenguaje de programación que estamos usando, debemos validar su velocidad y su rendimiento. eh, para poder determinar, porque a ver, si nosotros estamos haciendo un despliegue, y la generación de nuestra versión tarda 5 minutos, pero la ejecución de las pruebas unitarias se tardan 40 minutos. Entonces, bueno, ya va, vamos a ver, que es algo que estamos haciendo mal nosotros al codificar la prueba,
o es algo que tiene que ver con la herramienta. Entonces ahí es donde también aparecen las comunidad y el soporte de esas herramientas, así como para los frameworks, lo mismo para herramientas de desarrollo de pruebas unitarias. Existen herramientas que son más populares que otras, que tienen documentación y que tienen más compatibilidad con sus plugins y soporte comunitario, así como la integración con nuestros IDE, que eso facilita la resolución de problemas en la evolución del proyecto. Es más o menos, digamos, recordemos, las pruebas unitarias son desarrollo también. Las pruebas unitarias deben seguir buenas prácticas. Las pruebas unitarias deben seguir patrones de diseño para ser desarrolladas. Las pruebas unitarias deben ser evaluadas a nivel de velocidad y rendimiento. Las pruebas unitarias deben em, tener un soporte a nivel de comunidad y basado en su popularidad podemos encontrar o resolver problemas. Además, también debemos considerar si son multiplataforma y multinavegadores, porque a diferencia de el código de framework que puede correr dentro de lo que es el servidor, las pruebas unitarias las necesitamos replicar en diferentes escenarios. Digamos, más que las pruebas unitarias en diferentes escenarios, tenemos que evaluar que cuando hagamos esa ejecución, no a nivel del cliente, porque recuerden que las pruebas unitarias se corren es a nivel de nuestro código, pero sí a nivel de la ejecución dentro de nuestro entorno o del entorno donde se ejecuta el despliegue continuo y la integración continua. Tiene que ser compatible con eso. ¿Ok? Entonces, es código. Las pruebas unitarias son código. ¿Ok? Vámonos con la numeración. Ajá. ¿Qué herramientas o, digamos, qué herramientas y lenguajes? Empecemos por los lenguajes antes que los frameworks. Aquí hay una lista de diferentes herramientas que se utilizan para hacer pruebas unitarias. Lo primero que tenemos que evaluar es la compatibilidad con el estado del proyecto. Y el lenguaje de prueba debe coincidir con el lenguaje del código fuente. Por ejemplo, si es JavaScript para React, si es Java es para Spring. ¿Ok? Esto facilita que la integración, facilita la integración y la adaptación. Además que nos da el soporte de los frameworks y de las librerías. Existen pruebas de tipado estático y existen el tipado dinámico. Es decir, cuando el lenguaje como TypeScript o Java ofrecen el tipado estático y nos permite detectar errores en el momento de compilación, mientras que por ejemplo, cuando trabajamos con JavaScript, exacto, con JavaScript a nivel de browser, ya ahí por eso es que TypeScript aparece como para tratar de darnos un resguardo en base a cuando estamos codificando. Entonces, cada herramienta puede tener un objetivo diferente según, y en lo que sí sucede con el tema de las pruebas unitarias y de las pruebas en general, es que según el tipo de prueba puedes tener software diferente para probar. Entonces, estás trabajando con un kit de N herramientas, desde para las pruebas unitarias, JUnit para Java, NUnit para .NET, JStest para pruebas con JavaScript, PyTest para Python, RSpec para Ruby, Mocha para JavaScript, Chai para JavaScript, Cypress para lo que es un end-to-end. También entonces aquí le puedes agregar herramientas como Selenium, como Serenity, como em, para probar APIs, digamos. Puedes tener un kit de diferentes N tipo de herramientas para N tipo de pruebas, para N tipo de lenguaje. Cada framework te va a recomendar cuáles son los más compatibles o los más utilizados o los más populares y en base a ello es que hacemos la elección. ¿Por qué? Porque necesitamos tener facilidad en la escritura y el mantenimiento también es importante. Además de la integración con CI/CD que hemos hablado y vamos a hablar mucho tiempo. Siempre vamos a hablar de ese tema. Además que cuente con herramientas como los mock, los stop, los assertion, los disparadores y que sea compatible con el framework y que el framework le dé soporte. Entonces, y como decía anteriormente, sobre el tipado, el tipado que ofrece según el lenguaje. Entonces, la selección de ella
está recomendada según el framework. En el caso de las framework que vamos a ver, en su mayoría se enfocan en JavaScript o bueno, o TypeScript, que al final se termina transformando en JavaScript. Entonces, ¿cuáles son los más comunes? El Jest, el Mocha y el Char. Incluso la combinación entre Mocha y Cypress es una de las más populares, ¿no? De hecho, bueno, dependiendo del framework, como les decía. Pero como más que todo, estos van trabajando con la parte del front, entonces, eh, que es con JavaScript, entonces, por eso es que son de las más usadas con esos frameworks que vamos a trabajar en este semestre. Y bueno, la idea es instalarlos también o bajarse el componente y a medida que empecemos el desarrollo, también hacer, como les decía, muchos frameworks ya te crean el directorio y te dan incluso las pautas, incluso te crean la maqueta. Basado en tu desarrollo, te van creando la maqueta para hacer las pruebas unitarias. ¿Ok? Y se van a dar cuenta que ya nos están guiando a ese camino, ¿ok? Y es menos complejo de lo que pensamos. Incluso te los crean como vacíos algunos métodos para que podamos hacer las pruebas, ¿ok? Bueno, herramientas. Vamos a ver ejemplitos, ¿no? Aunque el foco va a ser, como les decía, herramientas que sean compatibles con los frameworks, vamos a ver diferentes ejemplos con diferentes lenguajes para entender un poco de qué va. Fíjense, este por ejemplo es un ejemplo con JUnit, que es Java, ¿no? Código Java. Aquí voy a pasarme en el mismo ejemplo que les pasé para lo que son las políticas de, mm, de Git, las políticas de rama, de un proyecto simulado que es el calculadora, ¿no? El que todos hemos visto en algún momento. Nótese que esto tienen notaciones @test. ¿Ok? Y así como funciona el código de Java, que lo han visto en otras materias, lo mismo, hacen import de unas librerías que son las que permiten ejecutar el assertion, el test, son librerías para hacer pruebas unitarias, y luego lo que hacemos es instanciar con código Java. Fíjense aquí, pasas constante, donde lo que se está validando en este caso es que 2 más 3 de 5, el assertion igual. Si esto funciona, el test da OK. Y otra función de la calculadora es la sustracción y deberíamos tener una al menos por cada una de las acciones más. Y aquí, por ejemplo, en este caso, si una calculadora básica tiene cuatro acciones, sumar, restar, dividir y multiplicar, y tengo estas dos pruebas, ¿qué cobertura estaría teniendo? ¿Qué porcentaje de cobertura de pruebas estaría teniendo pruebas unitarias? A ver, ok, 50, ok. Pero hay una que es importante agregar, que es división en cero. Ese escenario no es explícito de las cuatro funcionalidades, entonces sería realmente un 40%. ¿Ok? Y eso es lo que pasa con las pruebas. Si no vemos un escenario, no estamos viendo claramente la cobertura. Y eso solo lo vamos a ver cuando evaluemos a nivel de requisitos todos los posibles caminos de esos escenarios. ¿Ok? Si no tengo el método de división en cero, la cobertura, y solo tengo los cuatro métodos de suma, restar, dividir dentro de mi desarrollo, la cobertura me va a decir 100, pero es porque el escenario no está creado, el escenario original. Y por tanto el test va a decir que la cobertura es 50%. No sé si me expliqué en ese aspecto. La parte de las pruebas tampoco adivina de escenarios que no estén codificados, es lo que quiero decir. Listo, este es otro ejemplo que esto es con C++, lenguaje C, el papá de los lenguajes. NUnit, C++, está C++, está C numeral y está C, ¿no? Dependiendo de dónde estás codificando el lenguaje para hardware, para software, para back, utilizas uno u otro. Pero NUnit, fíjense que también manejas la sintaxis del código de C. Tienes tu use, que es como tu import equivalente en Java. Tienes dos métodos, uno para sumar y otro para restar. Y fíjense que la sintaxis utiliza
corchete text footer, y eso que está como en grisecito son como las palabras claves. Nótese que también el public void lo es, ¿no? Lo que está en azul, y que mi código es lo que está en blanco. Y el assertion, a diferencia, tiene un equal, ¿no? Según la librería, nos va a decir el disparador para hacer el assertion, que el concepto de assertion es ese disparador para hacer la validación. En general, ¿qué hace una prueba? Compara un resultado esperado versus el resultado obtenido. Esos dos términos de atributos, resultado esperado y resultado obtenido, ¿a qué les suena? ¿Dónde han escuchado esos conceptos antes? A ver, ¿quién lo recuerda? ¿Qué me queda de tiempo? Me quedan 5 minutos para cerrar. ¡Ay, la actividad! ¿Quién lo recuerda? ¿Alguien lo recuerda? Resultado esperado, resultado obtenido es un atributo que se utiliza para crear bug. Es un resultado y resultado esperado se utiliza para crear casos de prueba. Entonces, nótese que esto está todo totalmente casado, así como les decía la rompecabezas, pruebas unitarias, integración continua, despliegue continuo, em, y lo que tiene que ver con el código como tal y los frameworks como nos van casando. Lo mismo sucede con el ciclo de calidad. Las pruebas unitarias nos dan un resultado esperado, un resultado obtenido, y eso nos lleva a crear escenarios de prueba, casos de prueba, que combinados son el plan de prueba, que nos llevan a una estrategia de prueba y además nos llevan a crear bugs o issues o problemas que encontramos a nivel de la calidad basado en los mismos parámetros. Aquí hay otro ejemplito donde también tenemos fíjense que aquí la sintaxis es un poco más, es JavaScript, es constant, fíjense que aquí punto y coma para cerrar, pero que aquí tenemos funciones que lo vieron en ATI 1 a nivel de la declaración de la función, ni siquiera como un declarativo, sino como, a ver, ¿quién recuerda el nombre de estas? Hicimos hasta un laboratorio al respecto, ¿ok? Variables globales, variables locales. Entonces, fíjense que es la misma sintaxis. Este es con JTest, un ejemplo. Luego tenemos otro con Python, que es una sintaxis similar. Y aquí el assertion es con igual, igual. ¿Lo ven? Entonces, al final, el concepto como tal de la herramienta va a variar la manera en que la programamos, basada en el lenguaje que utilizan, pero la lógica de la prueba es la misma. Una cobertura que abarca que voy a probar, un resultado esperado, un resultado obtenido y un informe de resultados de la cobertura. ¿Ok? Aquí está con Mocha, otro ejemplo. Y finalmente, aquí les resumo que estas herramientas que son con qué framework son compatibles o con cuáles nos dan este soporte y en qué lenguaje. Vamos a trabajar con las que están hechas o con JavaScript o con TypeScript en esta experiencia, en esta primera experiencia. ¿Ok? Esto forma parte, si mal no recuerdo, de la investigación, pruebas de concepto, exposición número 6. ¿Ok? Y dentro de la entregables de, mm, del proyecto, de la entrega número 5, ¿no? Donde tenemos que entregar nuestras primeras pruebas unitarias. ¿Cuál es el concepto? La idea es en programar con TDD, empezar a programar pensando en pruebas y ya ir teniendo en par mi componente y mi prueba unitaria, ¿ok? Mi método y mi prueba unitaria. Modo de ir entregando en paralelo y alimentando mi pipeline de pruebas, mi CI a nivel del despliegue, ¿ok? También es importante mencionar que, esto está donde no diré, herramientas de IA. Hay herramientas de IA que nos ayudan a hacer más rápido el código de las pruebas unitarias. ¿Ok? Es una realidad que no podemos irnos y, por ejemplo, yo no he trabajado con ninguna de estas herramientas, si les soy sincera, aunque sí he trabajado, qué sé yo, con Copilot, con ChatGPT para hacer código de pruebas, pero no con herramientas que ya tengan incorporada la IA. Entonces, esto, digamos, la idea es que ustedes lo puedan aprender de manera un poco más manomática, más para poder entrenar ese conocimiento de las mejores prácticas, pero también es válido generar código y luego revisarlo si lo entendemos, porque muchas veces estas herramientas, así como toda la vida, generan un código que no es muy mantenible y es lo que debemos evitar.
¿Cuáles son las principales desafíos o importancia? Que debemos enfrentarnos a que la falta del tiempo, la complejidad, la dificultad, la optimización y fomentar esa cultura de prueba. La calidad es prioridad y cuando lo entendamos y se promueva esa responsabilidad compartida, vamos a tener mejores resultados. Siempre en los proyectos generalmente se sacrifica el módulo de prueba, pero resulta que el retrabajo de que algo llegó a producción con fallas, resulta que nos vuelve a empezar a iniciar la cadena, de ir al desarrollador, de volver entonces ahora sí a hacer pruebas, de involucrar a QA, de involucrar al desarrollo y lo más complejo en ese tipo de escenario es involucrar al cliente y la confianza que se pierde en el momento que entregamos un software que tiene problemas de calidad. Entonces, allí es donde es importante darle relevancia a esta fase de las pruebas unitarias y levantar las banderas, aunque a veces no nos toque a nosotros tomar las decisiones sobre cuál es la cobertura que debemos cubrir dentro de un producto o de un proyecto. ¿Ok? Sobre las pruebas unitarias y STAP, lo poníamos arriba en la compatibilidad. Por ejemplo, React trabaja con estos componentes de MEN, ¿verdad? Esto es algo que vamos a ir viendo porque ustedes van a empezar con la investigación del framework y los va a llevar a los componentes del STAP. Pero basado en eso, fíjense que todos trabajan con Node.js, que es JavaScript. Por ello es que los software de pruebas son los que tienen como base lenguaje JavaScript, ¿ok? Y bueno, esta lámina iba antes de la anterior. Vamos a ver. Que era la idea, ¿no? De por qué ahora tenemos que considerar lo de lo de las pruebas unitarias y las herramientas, no, no podemos irnos y escaparnos de eso. Bueno, porque la generación automática de código es una realidad y nos puede analizar el código y luego generarlo automáticamente porque nos ayuda a analizar cobertura de cosas que no estén probadas, porque nos ayuda a optimizar pruebas ya existentes y nos puede ayudar a detectar anomalías. Y aunque debemos nosotros hacerle control de calidad al código y control de calidad al código que nos genera las IA. Y evidentemente asistencia en las pruebas. Hay cosas que sí son recetas de cocina que deberíamos poder apoyarnos, pero siempre rechequeando y revisando y tratando de validar que respetemos los estándares. ¿Alguna duda al respecto, chicos? Este es como el abreboca de la investigación asociada a la relación entre los frameworks. Ya habíamos tenido el concepto de pruebas unitarias previamente. Hemos practicado, incluso en el proyecto anterior se practicó, es reforzar eso y introducir TDD como concepto. Sabemos entonces que es el gran rompecabezas con ICID. Existen cosas como que los frameworks uno de los frameworks más populares, por ejemplo, con Angular, que trabaja con MEA, trabaja con Jest, con Mocha, con Karma, es decir, al final siempre hay una combinación de herramientas